Lo primero es muchas gracias por venir y a mí, o sea, no me importa que seamos pocos o sea, yo aprecio un montón que hayáis venido y valoro fenomenal vuestro tiempo y espero que después de la charla, pues vosotros también penséis que hayáis aprovechado un poco el tiempo, no que no haya sido solo un marrón para ti porque Andrés ha ido, pero bueno, pues vamos a hablar de en teoría esto es el encuentro fundacional del grupo de EFSAR de Madrid que quería hacer, pero bueno, si vamos a ir viendo las respuestas, si os interesa, cómo lo veis, y dependiendo a lo mejor tiene más sentido integrarlo en el grupo de programación funcional en vez de hacer grupitos pequeñitos y hacer luego de vez en cuando alguna charla de EFSAR si la cosa va interesante, pero bueno, eso lo podemos hablar luego. Primero os voy a hablar un poquito de mí, sobre todo porque me encanta hablar de mí. Mi nombre es Alfonso García Caro, soy un desarrollador independiente, que me gusta decir independiente porque en otros aspectos independiente es no me vendo, ¿no? Pero desarrollador independiente es completamente lo contrario, ¿no? Es me vendo al mejor postor, ¿no? Pues empecé a estudiar informática en la universidad, pero al final me licencié en filología hispánica, entonces soy un poquito vengo un poquito de vuelta a la programación, así que soy un poquito un outsider, así que no me peguéis mucho si veis que digo alguna tontería. Puse que hablo japonés porque estuve viviendo en Japón y porque una de las ideas que tuve al principio es comparar un poco japonés, porque os había visto que teníais eso en katakana también, o sea, una de las ideas era comparar EFSAR con japonés, porque me parece que tiene algunas similitudes, sobre todo en la expresividad, en que con pocos elementos, con EFSAT y con japonés puedes decir mucho, ¿no? Pero bueno, al final no lo voy a hacer, aunque si alguno sabe japonés y os interesa, a lo mejor puedo poner algún ejemplo. Dibuja eso, estudié 2 años. ¿Ah, sí? Pues luego podemos... Bueno, al final no he puesto ninguno, pero bueno, si tomamos algo a lo mejor podemos poner algún ejemplo. Puesto que soy un net fanboy, porque no sé, hablando contigo el otro día, a veces a lo mejor tenéis... No sé si conocéis net, tú seguro que sí, porque... net, porque... .net, sí. Ah, sí. Sí, bueno, claro, .net, sí. Porque desarrollas con Xamarin, ¿no? ¿Dijiste? Sí, lo que puedo. Pero a lo mejor otros que estáis más en el mundo del código abierto, pues pensáis que net puede ser como una copia barata de Java o el diablo de... Sí. Bueno, no, pero hay mucha gente que lo cree, en los foros y tal lo ves y es así. Tengo que decir que no he tocado nunca .net. Es lo que le barata de expresar, ¿no? Hombre, Cesar es el lenguaje de .NET, ¿no? Es que la diferencia entre .NET y Java es que, bueno, Java con Clojure y con Groovy y tal se ha convertido un poco en eso, en un entorno multilenguaje, pero .NET era multilenguaje desde el principio. Y C# al final es como el más importante ahora. Y esperemos que F# en el futuro le vaya cogiendo terreno. También se ve un poco como el enemigo por la estrategia anterior de Microsoft de Embrace and Conquer, ¿no? Parecía que la idea de .NET era robar a los desarrolladores de Java y luego decir, vale, ahora sois míos y hago con vosotros lo que quiero. Pero bueno, afortunadamente parece que .NET se va moviendo más hacia el código abierto. De hecho, es prácticamente código abierto ya. Luego los dos últimos puntos son prácticamente disclaimers, que he empezado FSAT y la programación funcional con FSAT recientemente, y lo de abajo simplemente es para decir, bueno, que eso, como soy un outsider en la programación, que a lo mejor os digo alguna cosa que os parece una obviedad, ¿no? O sea, bueno, no me importa que me lo digáis, porque así también yo voy aprendiendo, y de hecho me gustaría que la conversación fuera un poco dinámica, pues otros lenguajes que tenéis, decir, pues esto en otro lenguaje que hago yo, pues se hace de esta manera o de otra, y a lo mejor salgo yo aquí convertido en Clojure diciendo, vale, salves una mierda, pero bueno. Aquí os pongo, de todas maneras voy a poner esto luego en SlideShare, seguramente, pero bueno, tenéis mi página de GitHub y mi Twitter. Sobre esta charla, pues no es una charla oficial, obviamente, y tampoco no es una charla que vaya a intentar englobar todo FSAT, porque es imposible y tampoco os quiero abrumar. Por eso está basada en mi experiencia personal, ¿no? Usando el lenguaje. Tampoco es una introducción a programación funcional, porque varios de vosotros ya sabéis lo que es la programación funcional. Entonces me parecía que era un poco, bueno, no sé,
Antón, no sé si tú la programación funcional la conoces o... Bueno, pues... Vamos, sé lo que es más o menos, sí. pero no conozco. No es exactamente, no voy a hablar exactamente de programación funcional, sino de aspectos de FSAP, cómo entiende FSAP la programación, pero bueno, eso está, la programación... hola. La programación funcional está impregnada en todo. De hecho, los objetos y demás los voy a pasar por alto. Si, como voy a intentar no aburriros mucho, algunas cosas a lo mejor las digo demasiado, soy demasiado simplista, entonces si tenéis alguna duda, paradme en cualquier momento, que tampoco no quiero... Si empiezo a ir a detalle, me voy por las ramas y os agobio, no os enteráis de nada y nos alargamos demasiado. Y obviamente voy a coger prestado de otros programadores de FSAP, especialmente de, no sé cómo se pronuncia el apellido, Scott Flashy o algo así, pero es el autor de esta página, FSAP for Fun and Profit, y yo creo que es una de las mejores introducciones a FSAP. FSAP.org es la página oficial de FSAP. Os podéis entrar ahí si estáis más interesados para saber guías cómo instalar FSAP en varios sistemas operativos, en Windows, Mac, Linux, y otros. ¿Para qué queréis programar? ¿Para qué queréis usar FSAP? Para programar para iOS, para Windows, para Mac, etcétera. Voy a mostraros al final de la charla también algunos ejemplos. ¿Qué es FSAP? Pues es un lenguaje de código abierto, ¿vale? Es totalmente de código abierto, lo inició Microsoft, pero ahora mismo es totalmente de código abierto. De hecho, Microsoft no lo lleva, aunque hay una Don Syme, que es más o menos sería como el líder de FSAP, pertenece a Microsoft Research, mezclo el español y el inglés, pero bueno, es multiplataforma, aunque es .NET, como gracias a Mono y Xamarin, .NET se puede utilizar en otras plataformas, puedes utilizar código FSAP en varias plataformas y además hay otros proyectos para compilar FSAP, por ejemplo en código cliente, algo parecido a lo que sería ClojureScript, que de hecho es en lo que colaboro yo, ¿no? En un proyecto que se llama FunScript para compilar FSAP a JavaScript. Es tipos estáticos. Esto es muy importante porque yo creo que es una de las cosas más importantes de FSAP. De hecho, casi la mitad de la charla va a ser más o menos de eso. En el mundo de la programación, pues como en casi todo hay detractores, hay personas que están a favor de los tipos dinámicos, otros de los tipos estáticos. Entonces, creo que tampoco, ya os he dicho que tampoco sé mucho de programación funcional, pero por lo que he leído hay dos grandes familias, la familia ML, que sería programación funcional con tipos estáticos, y la familia Lisp, que sería programación funcional con tipos dinámicos, ¿no? Pues FSAP pertenecería a la familia ML. Tener tipos estáticos, pues aparte de que el compilador nos va a estar ayudando en todo momento, que vamos a tener mucho mejor IntelliSense, por ejemplo, nos permite hacer una cosa muy importante de FSAP, que es el pattern matching, ¿no? No sé cómo se diría en español. Encaje de patrones, ok. Es un lenguaje multiparadigma, pero tiene más sentido si vas a hacer programación funcional. Pero, claro, como está dentro de un entorno, de una plataforma .NET, que es básicamente orientado a objetos, pues tiene casi todo lo que puedes hacer en C# o los equivalentes en Java, los puedes emular con FSAP. Y ofrece interoperabilidad con todos los lenguajes .NET y todas las librerías, ¿no? Más o menos como Clojure y Java. Y además es muy importante que FSAP está pensado en las últimas versiones, específicamente, está pensado en ofrecer muchas posibilidades para analizar datos, ¿no? Lo que ahora se llama el Big Data, todos los datos que tenemos en la nube, por ahí, todos los servicios que nos ofrecen datos, pues FSAP nos ofrece built-in varias cosas para poder tratar esos datos de una mejor manera, ¿no? De una manera más cómoda para nosotros. Los proveedores de tipos, que lo vamos a ver más adelante, que es la killer feature de FSAP, y las consultas link, que no me voy a extender mucho en ellas, pero son muy famosas de C#. No sé si las conocéis. Pues un poco diferente, pero más o menos el equivalente está en FSAP también. Sí. ¿A qué se correspondería? ¿Es un RM? Es una especie de meter SQL, pero con strongly typed, con que el compilador te lo pueda revisar con
para interaccionar con bases de datos o con colecciones de objetos o con lo que sea. Entonces, es una forma de, es un lenguaje más, un lenguaje dentro del lenguaje para poder, tendría que haber traído algún ejemplo de, sí, se ve muy clarito, es muy parecido a SQL al final. Lo que pasa es que, claro, no es como meter un string directamente ahí y llevarlo, que hasta que no pete no vas a saber si está bien o mal. Bueno, pues a lo mejor esto os puede, casi cada día hay nuevos lenguajes, entonces a vosotros os vais a ver esto y dices, vale, pues sí, muy bien, pero vamos a la chicha. Lo primero es, ya os he dicho que los tipos estáticos son muy importantes. SAP es robusto, es muy fuerte, ¿no? Tiene un sistema de tipos muy poderosos que previene muchos errores muy comunes, como las referencias null. Null o nil, vamos, en Java es posible, pero porque tiene que interactuar con lenguajes como C#, pero si estamos haciendo una aplicación pura en SAP no utilizamos null. Vamos a ver que utilizamos el tipo opción luego. Y además este tipo este sistema de tipos nos permite hacer cosas como codificar nuestra lógica dentro de los tipos para hacer que estados que sean ilegales no se puedan representar, ¿no? Es una manera de evitar errores, porque una cosa que es ilegal, un estado que sea ilegal para un objeto o un conjunto de datos, no lo podemos representar. El compilador siempre nos va a advertir de que eso está mal. Un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginamos que tenemos este modelo muy sencillito, un modelo de que sea un contacto que pueda tener una dirección de mail y una dirección de correo tradicional. Pero nuestro requerimiento, nuestro cliente nos dice que el contacto tiene que tener o una dirección de mail, una dirección de mail de correo electrónico o de correo normal, o las dos, pero tiene que tener una. Entonces, nuestra solución naif, ingenua la primera, sería utilizar el tipo opción, que vamos a verlo más adelante, que es decir, en los tipos dinámicos no hay este problema, pero aquí cuando hacemos un contacto tendríamos que usar los dos campos, pero aquí decimos, vale, pues lo puedes usar o no lo puedes usar, pero aquí tendríamos un problema, porque entonces se podría dar el caso de que no hubiera ni dirección de correo electrónico ni dirección de correo tradicional. Entonces, los tipos, estos se llaman los tipos algebraicos, que más o menos es una manera de simular los conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos en programación. En este caso simplemente tenemos un conjunto que tiene 3 opciones y que son las 3 opciones que se pueden dar. Solo email, solo correo o email y correo, ¿vale? Y además estos tipos nos sirven para proteger, para envolver los tipos que realmente tienen los datos que luego vamos a utilizar, email info y postal info, ¿ok? Y aquí, en el caso de los dos, vamos a envolver a los dos posteriormente. Luego esto lo vamos a extraer usando el encaje de patrones. Y aquí tendríamos nuestro nuevo modelo, pero en vez de tener estos dos campos, tiene solo uno, que es un contact info, que luego lo vamos a tener que desenvolver, ¿no? Vamos a ver los tipos de F#. Lo primero, los más sencillitos son esto también, ¿cómo se diría en español? ¿Tupla? Tupla. Pues esto de tupla es muy sencillo. Imagino que en otros lenguajes estará, simplemente coger varios datos, los que nos interesen, y los ponemos juntos. Esto normalmente se utiliza para devolver dos o más valores desde una función, porque como en F# como lenguaje funcional, las funciones deberían ser puras, es decir, aceptan un argumento y devuelven un argumento, ¿vale? Y devuelven un valor, aceptan un valor y devuelven un valor. Esto es una manera de meter varios valores en un mismo saco y manejarlos convenientemente. Pueden ser genéricos, también pueden ser tipos complejos, no tienen que ser solamente primitivos como enteros o booleanos o string. Y normalmente estos se utilizan puesto para funciones privadas, no tienen que por qué ser funciones privadas, pero como no tienen nombre ni nada, pues es mejor utilizarlo solo para nosotros, no hacerlo visible al código cliente. Y una de las cosas que vamos a ver todo el rato es muy importante en SAP es
construir y deconstruir datos, ¿no? Entonces, casi siempre son operaciones casi simétricas. Nosotros construimos una tupla pasamos los datos usando comas, ¿vale? Vamos a ver luego que el punto y coma en FSAP se utiliza para, por ejemplo, en los arrays no vamos a utilizar comas, porque las comas son para las tuplas. En los arrays vamos a utilizar punto y coma. Pues ponemos todo esto, lo metemos y lo metemos dentro de este valor. Si luego lo queremos deconstruir, luego queremos acceder a cada uno de estos valores, pues hacemos lo mismo al revés. Es decir, los valores que queremos obtener los ponemos con comas. Si hay alguno que no nos interesa, por ejemplo, en este caso, el valor que está en segunda posición no me interesa, pues pongo este símbolo que es el símbolo wildcard, ¿vale? En FSAP. Y lo tengo que poner porque el compilador me va a decir, si yo intento extraer 3 valores, me va a decir, no, esto es una tupla de 4 valores, ¿vale? Pero sí. No hace falta paréntesis. No hace falta paréntesis. En muchos casos los vamos a tener que poner para evitar conflictos cuando hay más cosas en la misma línea. Pero en principio sí, en este caso, por ejemplo, no haría falta paréntesis. ¿Vale? Luego, otros tipos muy sencillitos son los registros, ¿no? Estos es prácticamente igual que las tuplas, pero con etiquetas. Y funcionarían casi como unos como objetos, pero más orientados a la programación funcional. De hecho, son inmutables por defecto, tienen la comparación es estructural por defecto también, pero pueden tener, normalmente no se necesita, pero bueno, pueden tener miembros. No sé, miembros es en la terminología .NET es como se llama básicamente a las funciones, a las propiedades que vamos añadiendo a los objetos, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente normalmente son simplemente es para contener datos, pero si queremos poner alguna operación, pues por ejemplo una resta, o queremos una propiedad que nos sea más cómodo para conseguir la magnitud de estos puntos, pues podemos hacerlo. Y construirlo y desconstruirlo, en este caso la clave son las llaves, ¿vale? Las llaves vamos a ver que en FSAP no se utilizan para definir otra palabra que no me sale en español, scope, no se utilizan para ámbito, vale. Pues estos son los problemas de no haber estudiado, ¿no? En la universidad en español, que solo lo ves por internet y no te salen luego las palabras en español. Pues vamos a utilizar las llaves, y para construir un tipo, esto lo vamos a ver más adelante, es la inferencia de tipos. Aquí no tenemos que decir que estamos construyendo un tipo point, porque el compilador directamente lo va a deducir. ¿Cómo? ¿Qué? Que no veo cómo puede inferir ahí el tipo. Porque si tiene otro tipo .2 que tiene X e Y. Claro. Si tiene otro tipo que tiene X e Y también, ahí sí que va a haber una ambigüedad, y entonces en ese caso sí, se va a confundir el compilador y nosotros le vamos a tener que deshacer la ambigüedad. Por ejemplo, podríamos poner aquí pues como utilizamos los namespace, ¿no? Pondríamos aquí point.x. Entonces el compilador dice, vale, este es el tipo point. A veces ¿Puedes poner el tipo antes del let? O sea, también se podría hacer. Se hace en FSAP se hace con 2 puntos aquí. Se pondría point, 2 puntos y el tipo. Ahí también se podría hacer. Igual, construirlo y deconstruirlo igual, pues lo hacemos al revés. En este caso, también si no hay ambigüedad y el compilador no tiene problemas, es muy fácil porque ni siquiera necesitamos el símbolo wildcard. Si solo queremos el valor i, pues lo hacemos. A veces esto es un poco confuso al principio porque tienes que poner la variable que va a contener el nuevo valor que vas a utilizar, de constructed y, por ejemplo aquí, la tienes que poner a la derecha. Es un poco confuso al principio, pero bueno, es muy cómodo porque es muy poco verboso, ¿no? Es muy útil para hacer las cosas con poco código. Luego el otro tipo algebraico, si los registros y las tuplas simbolizan la multiplicación de conjuntos, esto simbolizaría la suma de conjuntos, ¿no? La unión de conjuntos. Uniones discriminadas se llaman, y esto es lo que se utiliza sobre todo para encaje de patrones, ¿vale? Es una forma de decir como varios casos. En algún caso
puede recordar a las enumeraciones en C# o en Java, pero son mucho más poderosas porque las podemos utilizar con patrones y no sé exactamente cómo es en Java. En C# las enumeraciones, en realidad lo que subyace dentro es un entero, ¿no? Aquí, sí, pues aquí tú puedes poner cualquier cosa, ¿vale? Los casos, en C# no, pero aquí, por ejemplo, tú lo que haces es poner cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo tuplas con etiquetas, pero podemos poner un registro o otra unión, porque las uniones pueden ser recursivas, y eso es muy útil, por ejemplo, para definir estructuras de tipo árbol. Aquí tendríamos un árbol que puede ser el árbol, que un nodo puede ser o la punta del nodo, una hoja de ese árbol, o puede ser un nodo que contenga un valor que indique la profundidad, por ejemplo, del nodo, y dos ramas, ¿vale? Y además, luego, en las ramas lo vamos a tener que hacer eso. Y eso vamos a utilizar que encaje de patrones todo el rato para ir investigando esa estructura. Sí, dime. Pones of with, esos son propiedades del tipo. Sí, es que, de hecho, esto estuve dudando porque, de hecho, yo no lo utilizaba. Lo vi cuando estaba preparando la charla, que en la última versión de F# se ponía, hemos visto que las tuplas no tenían nombres, pero en el caso, si haces una tupla con una unión discriminada, parece que sí le han puesto les puedes poner las etiquetas. En F# las anotaciones de tipos van siempre detrás, ¿no? Dos puntos y detrás. No es como en Java o C# que van delante. Va detrás. Entonces esto es una manera de usar los estos. Pero no sé si en realidad son más útiles o no, porque luego las puedes poner o no las puedes poner. Puede ser un poco confuso, pero en este caso lo que tendríamos estamos definiendo un conjunto de formas que pueden ser tres tipos de formas. Pueden ser un rectángulo, un círculo o un prisma. El rectángulo está compuesto por un ancho y una longitud. El círculo está compuesto por un radio, y todos son de tipo float, ¿vale? Y el prisma está compuesto por un ancho, una longitud, y esto, que eso puede ser, está puesto como ejemplo para ver que las etiquetas son opcionales. Sí, pero quizás es más confuso mezclarlas así, pero en este caso lo que tenemos es tres valores, y le podemos poner las etiquetas sí o no. O sea, que es que importa el orden al final, ¿no? En las tuplas sí importa el orden, en los registros sí. En estas tuplas etiquetadas no es lo mismo que los registros, ¿no? Porque aquí sí que te influye el orden, seguramente. Pues ahí ya me estás pillando, porque no sé si al usar las etiquetas, como ya te digo que... Si no, el último, el prisma, por ejemplo. Porque sí. Mezclar, o sea, si no importa el orden, no debería obligarte a etiquetar también esa que no tienes etiquetada. Sí. Creo que sí importa el orden para hablar del patrón matching. Sí. En las tuplas no importa el orden. Sí, seguramente sí, porque luego tienes razón, porque luego cuando deconstruyes el tipo puedes poner la etiqueta que quieres tú, en realidad. Sí. Al final son tuplas, y las tuplas importan los registros. Como sí que tienes una etiqueta sí o sí, ahí le puedes, el que hemos visto antes, por ejemplo, aquí podríamos haber puesto los y X al revés. Ahí no nos hubiera importado. Puse el ejemplo porque es el que estaba en la página de la documentación, que estaba, porque es una característica nueva de la última versión, pero quizás es un poco más complicado, es mejor. De hecho, esto, lo suyo normalmente es definir otro tipo que fuera un registro que tuviera el ancho y la longitud, y poner rectangle of ese tipo, ¿vale? Luego también pueden ser los casos vacíos. Por ejemplo, aquí, si tenemos queremos mandar una operación, que sea una escritura de un archivo, y queremos devolver un resultado que nos indique si es un éxito o si es un error. Si es un éxito, vale, ya está, no quiero decir, no me interesa nada más. Pero si es un error, quiero decir el mensaje de la excepción, ¿no? Pues lo podría hacer eso. Este tipo es muy parecido al tipo opción, que es el que se utiliza en lugar de null. Lo que pasa es que el tipo opción es al revés. El tipo opción tiene un caso que es none, que significa nada, cuando hay algo que queremos conseguir algo, pero no hemos podido, entonces la función nos devuelve nada. Y si hemos conseguido algo, se utiliza some con protegiendo el valor.
vamos a ver ejemplos un poco más adelante, entonces tampoco, sé que al principio es un poco complicado entenderlo todo, pero bueno, luego cuando veamos, mira, aquí hay un ejemplo de encaje de patrones, ya nos iríamos haciendo una idea. Aquí es cómo sería la construcción, ¿vale? Rectángulo, pues decimos con la longitud esto, con el ancho esto, y luego aquí veis que las opciones, las etiquetas son opcionales, porque aquí por ejemplo aquí no la utilizo, aquí no la había definido y aquí sí la utilizo. Luego todo esto, en realidad el tipo es shape, ¿vale? Porque estos son casos del tipo shape, o sea, todo esto lo puedo meter en una lista que tenga tipo shape. Esto no es igual que los tipos dinámicos, ¿no? Esta lista no puede contener otra cosa que no sea shapes, ¿vale? Y luego obligatoriamente para deconstruir ese tipo tengo que usar encaje de patrones, porque para acceder a los valores tengo que identificar primero el caso en el que estoy, el caso de ese valor en concreto. Y eso es por lo que option es mucho mejor que null, porque null yo no necesito investigar si un objeto es null o no para acceder a él, pero si quiero acceder a una opción tengo que hacer encaje de patrones y el código cliente está obligado a siempre hacer algo en el caso de que no haya nada ahí, ¿no? No nos podemos olvidar. Entonces aquí veremos que si estamos con esta lista, pues vamos iterando la lista y hacemos un encaje de patrones, que este es lo que se utiliza en el chat, que es match el valor with, y vamos poniendo parecido a cuando definimos el tipo, ¿no? Y aquí estamos viendo que el encaje de patrones es muy poderoso porque nos sirve para identificar los casos y al mismo tiempo para deconstruir, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es identificamos, ok, esto es un rectángulo, vale, pues sácame los valores en estas variables, que no son exactamente variables porque son inmutables por defecto, y luego haz algo con ellas. En este caso simplemente hacer un printf, que es una forma de imprimir en la consola. Y lo mismo con otros casos. ¿Se va viendo más o menos? Bueno, aquí voy a ir rápido con esto. Simplemente el tipo unit, que es, imagino que en otros lenguajes funcionales sea parecido. Como en teoría no hay funciones void, pero tiene que haberlas porque hay interacción con C#, por ejemplo, con tipos, con clases.net. Las funciones que no devuelven nada, que tienen efectos colaterales, pues lo que devuelven se supone que devuelven un tipo unit, que es un conjunto que solo tiene un valor, que sería el valor que representamos con paréntesis vacíos, ¿vale? Las abreviaciones es una forma simplemente para conveniencia para darle un nuevo nombre a un tipo. Y esto no es type safe, entonces si nosotros utilizamos en nuestro código sería lo mismo utilizar esto que esto, ¿vale? Pero es una forma, por ejemplo, en programación.net se utiliza mucho hay enumerador, que serían como no solo, pero vamos, las colecciones, las secuencias perezosas, y como esto es muy largo de escribir, pues normalmente en FSAP utilizamos el sinónimo sec, ¿vale? De hecho estos dos están built-in, no necesitamos definirlos por nosotros mismos. Las colecciones, pues tenemos colecciones inmutables, que serían las colecciones funcionales, y las colecciones mutables, ¿vale? Especialmente las colecciones mutables serían las colecciones que vienen incluidas en .NET, igual que, por ejemplo, en Java pues tendríamos colecciones como listas, diccionarios, el array de toda la vida, y las colecciones inmutables tenemos las listas recursivas, que yo creo que son prácticamente iguales en todos los lenguajes funcionales, ¿no? Pues una lista simplemente, o linked list se llama también en algunas otras implementaciones, ¿no? Cada elemento va simplemente haciendo una referencia al elemento siguiente. Entonces son muy útiles porque ya sabemos que como estamos construyendo siempre nuevas listas, pues es una manera de construir nuevas listas sin tener que crear memoria nueva para los elementos anteriores. También tenemos rangos y comprehensions, que tampoco sé cómo se diría en español. Esto es de Python.
Pero esto sería como en Python, ¿no? Que tenemos esa manera muy cómoda de construir un array, que dicen que lo van a incluir en JavaScript también, o solo Firefox me parece que está haciendo, en fin. El operador este de Py y mayor que, ajá, ese es sí, eso estuvimos hablando el otro día, es el pipeline, es una, al principio lo voy a incluir como killer feature de F#, se puede implementar en otros idiomas, pero es la manera de ir encadenando operaciones. Como esto es un lenguaje funcional, entonces en los lenguajes orientados a objetos o en JavaScript con las promesas y tal, pues la manera de encadenar las operaciones es ir poniendo el punto, pum, pum, pum. Entonces las promesas de JavaScript, por ejemplo, que siempre te devuelven una promesa, entonces vamos encadenando las operaciones, pero aquí esto tendría que haber puesto la definición de este operador. Sí. Es como el do de Unix. Sí, pero entiendo que será como, estaba pensando, será como el do de Clojure One, claro. No, es como la flechita. Eso, como la flechita que ya sí, esto lo que hace es, lo que tienes aquí, te lo pasa como argumento a la función que tienes a la derecha. Pero te lo pasa como el último argumento, ¿vale? Entonces, eso es por eso si empezáis a programar en el SAR, veréis que todas las funciones, las funciones para usar las funciones que utilizamos con colecciones, normalmente el argumento que esperaríamos en otros lenguajes que apareciera al principio aparece al final, y esto es por esto. Por ejemplo, aquí básicamente esto que he comentado, estas dos líneas, básicamente hace lo mismo. Es para demostrar, pues entre otras cosas, el operador PyForward y las comprehensions. Pues aquí construiríamos los corchetes se utilizan para definir listas, los corchetes con barras se utilizan para definir arrays, pues con lo mismo. El operador es para el rango, es decir, esto simplemente lo que me está haciendo es para todos los elementos del rango de enteros del 1 al 100, pues me los multiplicas por sí mismo, es decir, estamos consiguiendo el cuadrado de todos los elementos del 1 al 100, ¿vale? De una forma muy simplita. Y luego se lo pasamos a esto. Como esto es una lista, podemos utilizar el módulo lista y simplemente sumamos. Aquí lo haríamos lo mismo con arrays. Y utilizamos la función reduce, ¿vale? Reduce pasándole la suma. Aquí lo haríamos, esto a lo mejor seguramente sería más eficiente porque es una lista perezosa, no tenemos que reservar la memoria entera para crear todo. Primero porque en realidad no nos interesa, lo único que nos interesa es el resultado final. Entonces aquí lo haríamos con listas perezosas. Luego, esto se puede hacer lo mismo con comprehensions, pero simplemente para ver cómo sería con una función como map, por ejemplo, lo he puesto aquí, map, o sea, aquí simplemente tenemos el rango y lo pasamos a esta función que le va multiplicando por sí mismo, es decir, está haciendo exactamente lo mismo que aquí. Y luego se lo pasa a fold, que la única diferencia en F# entre reduce y fold es eso, que reduce es aplicamos la función sobre los elementos de esa lista, de esa colección, y fold pasamos un acumulador nosotros, con un valor inicial. Entonces, con fold podemos devolver un tipo diferente de la colección. ¿Más o menos se va viendo? Sí, el reduce usará el primer elemento de la colección. El reduce es solo la colección, ¿no? El reduce coge el primer elemento de la colección y se lo pasa al siguiente. Sí, eso es. Entonces el reduce te va a devolver siempre el mismo tipo de la colección, pero el fold te puede devolver otro tipo, porque suma sí que es sobre datos del mismo tipo, pero podemos pasar una función que me devuelva un tipo que tiene que coincidir con el acumulador. Vale, pues también, como es un lenguaje .NET, pues tenemos todos los tipos .NET, es decir, como en Clojure imagino que tienen los tipos funcionales y los tipos de Java, ¿no? Pues, bueno, tampoco me voy a extender mucho, pero vamos, los tipos primitivos. En .NET se habla de los tipos por valor y los tipos por referencia, ¿no? Los tipos primitivos normalmente son por valor, pero podemos definir nosotros como enum y struct, y los tipos referencia, pues los objetos en general y también string. Y clases, interfaces y delegates, que era la forma... no tiene mucho sentido en F# porque las funciones son ciudadanos de primera clase, pero también podemos usar delegates. De hecho, los utilizamos normalmente para
interactuar con código C#. Bueno, pues esto, si vosotros os gustan más los tipos dinámicos, pues a lo mejor estáis pensando algo parecido a esto, ¿no? Que usar tipos estáticos para todo es como matar moscas a cañonazos muchas veces, ¿no? Que tenemos que escribir demasiado código para hacer cualquier mínima operación y yo solo quiero escribir algo rápido y no necesito que el compilador esté ahí detrás de mí para ver si estoy haciendo un misspelling o no. Pues ahora vamos a ver que F# lo bueno que tiene es que reduce todo ese boilerplate, ¿no? Todo ese código que tenemos que hacer para definir tipos. Por eso F# es ágil, ¿no? Sobre todo una cosa muy importante es la inferencia de tipos, que reduce el número de anotaciones de tipos. Cuando, como hemos visto antes, cuando hay ambigüedad, cuando es necesario, sí lo tenemos que poner anotaciones, pero en muchos casos no necesitamos. Entonces, tenemos al mismo tiempo los beneficios de tipos estáticos y la comodidad de tipos dinámicos, porque no tenemos que escribir. Entonces, no sé si se ve bien, pero bueno, esto es una comparación. En F# les gusta mucho hacer comparaciones con C#, ¿no? Porque normalmente se intenta atraer desarrolladores de C# hacia F#. Entonces, un ejemplo como esto sería dos funciones. Estas funciones son una tontería porque solo llaman a funciones built-in, pero aquí vemos que tenemos que anotarlo todo, ¿no? El tipo que devuelve la función, el tipo de los argumentos, y aquí no necesitamos porque el compilador directamente lo va a deducir. Luego, F# reduce mucho ruido de código. Es decir, por ejemplo, hemos visto que no utilizamos llaves para definir los ámbitos, ¿vale? Es como Python, utilizamos espacios, ¿no? El white space es significativo. Y no utilizamos tampoco, sería un poco como JavaScript, que no tenemos que utilizar el punto y coma al final de la línea, pero bueno, en JavaScript al final todo el mundo lo utiliza y en F# casi nadie lo utiliza. Si tienes que poner dos operaciones en la misma línea, sí los puedes utilizar. Y luego otra cosa muy importante también es que no necesitamos la palabra return, porque en F# todo es una expresión, entonces, y como las funciones en teoría, aunque pueda haber funciones impuras, en teoría son funciones puras que siempre devuelven un valor, pues en teoría lo que aparece al final es lo que va a devolver la función. Otra comparación entre código C# y F# es aquí, definimos primero en F# tenemos que definir una clase estática para hacer esto, y en F# como, bueno, tenemos módulos y también como es un lenguaje para hacer scripts, incluso no necesitaríamos eso. Luego tenemos que definir la función con sus llaves, con su return, con su punto y coma, y en F# las funciones, como son iguales que valores, pues utilizamos la misma nomenclatura, ¿no? Simplemente un let square x sería el argumento, pues lo que te vamos a devolver es el cuadrado, el x multiplicado por sí misma. Y luego la suma de los squares, pues me va a decir, le vamos a pasar un entero, me va a generar la secuencia, va a hacer un mapeado usando esta función y luego va a hacer la función suma que hemos visto antes, que sería lo mismo que reduce con suma. Y aquí vemos otra vez el pipe operator. De hecho, el pipe operator se utiliza cuando puedes hacerlo muy rápido, lo pones en la misma línea, pero casi siempre se ponen en líneas diferentes. Y lo bueno que tiene el pipe operator es que te ayuda, vamos a verlo más adelante, pero te ayuda a pensar secuencialmente, porque ayuda a pensar más como hablamos en el lenguaje natural. En el lenguaje natural hablamos según van ocurriendo las cosas, con el orden temporal, ¿no? En programación, en Clojure también, vamos en el sentido contrario, vamos de dentro a fuera, ¿no? Porque tenemos que poner un valor, luego la función que lo llama, ¿sabes? Aquí, si esto lo podríamos escribir con funciones, con paréntesis, pero esto vendría al final, el orden se intercambiaría, ¿no? Entonces, hombre, es cuestión de gusto. Si estás programando mucho con funciones, pues que... tiene lo mismo, digo, Ah, sí, ¿no? Que se puede... Tiene una opción que es la función, claro. es una macro, pero flecha que hace... Sí. Claro, y esto te ayuda cuando a lo mejor tienes 2 o 3 niveles, pues a lo mejor no es una tontería.
ya estamos todos acostumbrados y lo vemos claramente, pero cuando tenemos una colección y vamos haciendo un montón de operaciones sobre ella, pues ayuda mucho verlo así, de manera secuencial, por pisos, por ejemplo, y ayuda mucho a razonar el código. Encaje de patrones. Pues hemos visto un ejemplo anterior, vamos a ver, como tampoco me quiero extender mucho, simplemente, aunque pueda ser un poco confuso, vamos a ver un ejemplo y cosas especiales de ese ejemplo. Pues es una forma, el encaje de patrones, de descubrir patrones, descubrir casos y de construir esos casos y obtener los valores que nos interesan de una forma muy sencilla, con muy poquito código. Este ejemplo viene del caso anterior, pues tendríamos una lista de formas también, pero en este caso no vamos a hacer el matching, es un ejemplo bastante tonto, pero bueno, para que lo veamos, vamos a hacerlo directamente sobre la lista, ¿vale? Porque matching también lo podemos hacer sobre la lista, es decir, podemos identificar si esa lista está vacía, si es una lista con un elemento solamente, o si es una lista con un elemento, una head, que sería la cabeza, y la cola, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cabeza no me interesa. Como ya os he dicho que este ejemplo es bastante tonto, solo quiero hacer algo si tengo esa lista solo tiene un elemento. Entonces, como es una función recursiva, voy a coger la cola, es decir, el resto de los elementos de esa lista, y los vuelvo a aplicar a la función, ¿vale? Luego, se supone que esta función, si la lista estuviera vacía, me volvería none, el tipo opción que hemos visto. Si tuviera varios elementos, se volvería a llamar recursivamente hasta llegar a que solo quedara un elemento, y en ese momento haría otro match anidado, ahora sí, con el elemento shape, y lo mismo que antes, pero vemos que tenemos varias opciones para hacer encaje de patrones muy complejos, ¿no? De una forma muy sencilla. Por ejemplo, aquí vamos a identificar los rectángulos, pero solo cuando la longitud, sí, porque de hecho antes era el width, ¿no? El orden, quizás aquí habría un problema, pero bueno, el caso es que podemos usar una constante, un literal, para decir, oye, solo quiero los rectángulos con la longitud o el ancho sería aquí, que sea 10. Entonces solo me voy a identificar, solo voy a ir a esta rama si hay rectángulos con este valor, otros no. No, ¿Sí? Sí, te he preguntado, ¿hay pattern matching en funciones? En funciones para... Lo que estás haciendo con el match, con funciones directamente, como en SML, ¿no? Esto es muy SML. Con funciones... Con funciones, o sea, la función... Una función de los argumentos... Claro, una función donde en vez de poner el match, en la función ya sabe qué tipo es y los valores que es. Y con eso puedes hacer que ese LED sea declarado. ¿Me explico más o menos? Pues no sé, la verdad es que no he tenido que usar ese caso hasta ahora. No lo he puesto en esta presentación, pero vamos, en la forma de definir el tipo de las funciones es básicamente poner los tipos que van devolviendo con flechitas, ¿no? Porque como en otros lenguajes funcionales, cuando tenemos una función de varios argumentos, en realidad, para luego poder hacer currying y aplicaciones parciales, en realidad esa función es como si fueran funciones anidadas, ¿no? Entonces sí que podemos hacer, se puede hacer pattern matching con simplemente identificando el tipo. Entonces podríamos decir, vale, esto tiene dos argumentos o nos devuelve esto. Pero eso normalmente se hace con genéricos. ¿Cómo se declara una función? Con fun. Sí, eso es para las funciones anónimas, las lambdas, sí. Cuando queremos declarar una función con un nombre, sería como este caso. Esto es una función. La función se llama square y acepta un argumento que en este caso lo llamamos x. Bueno, es una función con valor ya. Luego esta función... función que acepta un argumento, ¿vale? Sí, esta es una función que acepta un argumento. Esta es la forma de definir una función. Y luego el fun, el keyword fun, es la forma de definir un lambda o una función anónima. Ahí
wildcard, me refiero, ¿macharía los dos? ¿Solo macharía uno? Pero este programa, ¿qué hace? En cuanto encuentra un rectángulo, ya devuelve un sum de longitud o un radio. En cuanto si no encuentra, sigue buscando. Sí, ¿entiendo? Machea los dos, ¿no? Sí. No. El orden es importante, es decir, esto va de arriba a abajo. Si acepta este caso, va aquí. Si no, va al siguiente. Y luego, esto que lo he comentado yo es para que vierais que cuando una de las funciones que tiene Pattern Matching muy útiles es que me identifica, el compilador me hace un aviso si no estoy cubriendo todos los casos, ¿vale? Esto es una forma, esto sería como en un switch el default, ¿vale? Esto es, el wildcard va a recoger todos los casos. A veces tenemos que usarlo, pero no es recomendable porque una de las cosas muy útiles es que cuando estoy haciendo código y de repente más adelante tengo que añadir un nuevo caso al tipo, el compilador automáticamente va a decir, ok, pues aquí tienes que poner nuevo código para el nuevo caso. El switch normalmente no lo hace. Creo que, por ejemplo, el nuevo lenguaje de Apple, del Swift, me parece que sí tiene un switch que el compilador te obliga a cubrir todos los casos. Luego una cosa muy útil también de Pattern Match es que también podemos nosotros definir nuestros propios patrones de una forma muy sencilla. Pues aquí vamos a definir una input que simplemente porque estamos utilizando la función módulo, el operador módulo, perdón, el compilador ya está deduciendo que esto es un entero, pues lo vamos a hacer, simplemente vamos a descomponer el input, un entero, en dos valores, even o odd, ¿no? Par o impar. Aquí, en esta función, por ejemplo, lo podríamos utilizar, pues le pasaríamos un entero y haríamos el match, y entonces, en este caso siempre va a ser uno de los dos casos, ¿vale? Siempre va a ser o par o impar. Y hacemos el match, el compilador no protesta porque estamos cubriendo todos los casos, y hacemos un resultado. Esto es una cosa parecida, pero aquí simplemente comprobamos si es par o impar. Lo he puesto para que veáis, es una forma de azúcar sintáctico, ¿no? Que es cuando tenemos una cosa como esto, aquí no lo he hecho porque este valor lo voy a utilizar aquí, ¿vale? Pero aquí en realidad no necesito decir que estoy haciendo el match con este valor, porque ya lo voy a hacer enseguida, entonces es una forma de abreviar, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis por ahora. Luego a veces me interesa hacer patrones, pero que pueda decir sí o no, pero ese no significa una cosa diferente y luego el código cliente tiene que registrar los otros casos de alguna manera especial. Por ejemplo, yo qué sé, si quiero hacer quiero identificar si los strings son hello world o no, y si son hello world vamos a devolver algo, el hello y el world por una parte diferente, en dos valores diferentes, una tupla con esos dos valores. En este caso lo defino de esta manera utilizando el wildcard y devolviendo some cuando hemos hecho el encaje de patrones, o devolviendo none. Y aquí estoy haciendo lo mismo, distinguiendo si el string es un entero o no. Entonces, estos como tienen casos aparte, son combinables, ¿vale? Puedo combinar estos patrones en la misma función. Hello world, int, y luego, si no es ninguna cosa de esas, pues tengo que decir que es un patrón que no conozco. Vale, son muchas cosas al principio, pero bueno, no sé si eso a mí me interesa también, si vosotros veis algo que se parece a otro idioma, a otro lenguaje, y lo queréis comentar, pues fenomenal, porque yo también así aprendo. Luego, otra cosa muy importante de SAP hemos visto antes lo que hablaba de pensar secuencialmente. Hemos visto el pipe forward operator, pero también las expresiones computacionales, que es la forma que los diseñadores de SAP decidieron que era mejor que decir las mónadas, ¿no? Que parece ser que daban mucho miedo a la gente, porque sonaban mucho matemáticas, o yo prefiero llamarlas monadas, ¿no? Que son monadas, son muy bonitas. Pues en SAP normalmente se llaman expresiones computacionales, tienen esta forma, llevan una palabra que es lo que nos va a definir
la expresión computacional o la monada y la cerramos también con llaves en este caso. Y luego utilizamos los operadores, las expresiones, la nomenclatura a la que estamos ya habituados, pero normalmente con este símbolo, el bang, lo llaman, para definir que va a tener una función un poco diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, una mónada que se utiliza mucho en F# es la mónada asíncrona, ¿no? Es para hacer operaciones asíncronas. En C#, por ejemplo, esto es muy parecido, pero en F# es mucho más poderoso. Es muy parecido en C# al nuevo await, ¿lo conoces? Pues es algo parecido en realidad, es decir, yo tengo una operación asíncrona, pero quiero tratarla como si fuera una operación síncrona. Es decir, yo quiero escribir mi código secuencial y no me quiero preocupar de poner un callback y de ponerlos mi estado en algún sitio aparte para que ese callback se lo pueda llevar o lo que sea. Lo quiero hacer secuencial. Entonces aquí estamos viendo, tenemos un evento es una operación asíncrona, porque un evento yo no sé cuándo va a ocurrir. Entonces aquí estoy esperando a este evento, pero estoy esperando como si fuera una operación síncrona, secuencial. Y esto es un poco complicado, no estoy dudando si poner este ejemplo, pero bueno, simplemente para que veáis que es una forma de simular state machines, ¿no? Es decir, en este caso tendríamos serían como dos loops, sería esto imaginaos que tenemos un rectángulo y pulsamos el ratón y lo vamos arrastrando, ¿no? Entonces, cuando no estamos arrastrando, simplemente estamos esperando a que la persona pulse el ratón. Parecido al CoreaSync. Sí, seguramente. Sí, al final todo. Monadas, yo creo que no. Monadas Eider, monadas Option, monadas todo esto son operaciones I/O, pero son operaciones de CSP, de Sequential Process, de comunicaciones. Es una monada en el sentido de que nosotros estamos definiendo, bueno, he puesto un ejemplo de cómo se define una monada aquí un muy simple en F#, que vamos a ir haciendo me parece que estas son las tres operaciones básicas. Podemos hacer más, pero las tres operaciones básicas que tenemos que hacer para una monada. Y al final, las monadas casi siempre son, lo más importante es el bind, ¿no? Entonces, si es una monada, porque lo que estamos haciendo es todo lo que está aquí abajo, hacerle un bind a este valor, que en este caso básicamente es pues tú imagínate que todo esto, ¿vale? Todo esto que viene aquí abajo es una función y a esa función le voy a pasar este valor. Básicamente es como hacer de hecho yo lo que estoy haciendo muchas de estas cosas es hacer lo que utilizaríamos callbacks en JavaScript, hacerlo con estos la monada async. Y eso supongo que lo realizarás luego, ¿no? Viene por este está built-in, este está en el core, eso es, no tenemos que escribir nosotros. Sí. Eso está en el core, ¿vale? Pero ¿parte de la librería o es parte del lenguaje? O sea, ¿es parte del lenguaje, es una construcción del lenguaje o es una parte de la librería estándar, digamos? Claro, es que es diferente. ¿Tú podrías hacerte tu async 2? Sí, lo puedes. Bueno, de hecho, perdón, es que lo he dicho mal. De hecho, await observable en realidad no está ni siquiera en la librería estándar. En la librería estándar está una función que se llama start from continuations y con eso es muy fácil definir esto. No lo tengo puesto ahí, pero yo lo definí hace un tiempo para JavaScript, por ejemplo, para hacer eventos del DOM y realmente es bastante sencillo. Sí. A ver, no. A mí hay dos cosas ahí que me confunden. Sí. No hablando de esto, porque esto no me confunde nada, sino más bien de cuando trabajo con esas cosas con C#. Es decir, una cosa es async await, hace exactamente el efecto que tú hablaste, pero eso es más bien un recurso del lenguaje y el compilador. Es decir, el compilador pasa por ahí y genera, sin que te genera el código, aunque ese código tú no lo ves, pero está a un nivel que está aparte. Entonces, cuando yo veo aquí esto es decir, cuando me hablas de un evento que está sucediendo en el tiempo, que hay una serie de señales, y esas señales las estás procesando, lo que me viene a la memoria no es el await async, sino me viene pues
todas estas cosas que sí ya tienen que ver, pues bueno, con esto, pero a ver, lo que quiero decir es que el async await es simplemente un recurso de lenguaje. Sí, aunque tenga un efecto parecido, aunque haya es decir, aunque la ejecución pare y luego no continúe hasta que pase lo que tú estás esperando. Eso es, sí. Pero aquí realmente lo que hay es un procesamiento de todas las señales que están viniendo y luego pues pasa algo, tú ejecutas algo. Allá es un recurso de compilación. Sí. No, de hecho, sí, tienes toda la razón, es diferente. Lo he dicho como un ejemplo. De hecho, es que el equivalente de await de C# en F# es async await task. Que es muy parecido. En el lenguaje, si está es decir, si está incluido en .NET, en F# debe haber algo que sea... Sí, es el await task, que es de la clase async también. Pero bueno, yo lo que os quería decir, cuando normalmente en programación hablamos de soluciones elegantes, es una solución que de la misma manera me resuelve muchos casos diferentes, ¿no? Y el async yo creo que es una cosa súper elegante, porque hay muchas cosas, tú tienes toda la razón, son casos diferentes, estamos hablando de cosas que son diferentes, de una tarea que le queremos mandar al background y un evento. En realidad no tiene ningún sentido compararlos, pero al final si lo comparamos, en realidad son cosas asíncronas que yo quiero hacerlo y no sé cuándo van a ocurrir, no sé cuándo van a terminar, pero quiero programarlo secuencialmente porque es un rollo estar ahí poniendo los callbacks, no sé exactamente cuándo va a terminar. Yo quiero pensar como pensaría yo mismo, es decir, tú espera hasta que ocurre esto y luego el resto del código hará otra cosa diferente. Pero es una forma, no sé si enseñaros rápidamente a ver si como a lo mejor os lío más. No sé realmente, yo creo que sí. Esto es Xamarin Studio, sí. ¿Esto es gratis? Esto es gratis, la IDE es gratis. Luego cuando quieres tiene para hacer proyectos pequeños de iOS o de Android es gratis, pero cuando el proyecto se hace más grande ya tienes que coger una licencia. Pero usar la IDE es gratis, de hecho para usarla para hacer F# o C# para Mono. Pues eso no lo sé exactamente, no sé qué número de kilobytes. He leído por ahí que hay maneras de trucar eso pasando las librerías, ¿no? Cuando las cosas, pero bueno, es como todo, tienen sus modelos de negocio. A ver. Sí. En la práctica no es gratis, no, se lo respondo a él. Sí. Porque lo que te deja hacer es tan pequeño cuando vas a usar para cosas de código, por ejemplo, de eso. Comercialmente te van a cobrar. Sí, claro. Ok. Y enseguida que metes algo de una librería de un teléfono, ya sea Android o iOS, ya se te pone demasiado grande, pasas el límite y ya tienes que... Pero mi pregunta, ¿es nativo lo que hace de Android y de iOS? Seguramente te responda mejor él. En iOS... ¿Son nativas? Sí. Joder, ¿cómo es? Sí, en iOS es nativo, pero en Android... También. No, pero en Android mete el mono. En los dos mete el mono. Pero en iOS creo... Mono quiere decir que hay un runtime mono que es el que... Que ejecuta el CLI o... a ver, es el que hace como el mapeo de la parte de las APIs de iOS con todo lo que hay por arriba del .NET. No sé si me expliqué. Sí. Pero no se había leído, a lo mejor seguramente me confunda, pero había leído que en iOS por las restricciones de Apple no podían meter su runtime, entonces cuando programas en iOS sí que realmente lo que estás compilando al final todo es código nativo de iOS, porque no pueden meter el runtime. Pero a lo mejor me confundo. En iOS lo que no puede haber es código precompilado. Es decir, interpretado, ¿no? Que no puedes usar no puede interpretar JIT, en es un JIT con un compilador JIT. Eso es. Tienes que usar un ARM, no sé cuál, bueno, el otro. Es decir que... No, usas el otro tipo de compilador que ahora Android lo va a poner también, que no me acuerdo el nombre. Bueno,
No, después si me hacen una pregunta le buscamos ahí. Pero ahora no. Ya. Bueno, no, pues no. Sí. No sé si esto os va a liar más, pero bueno, esta es la definición que hice yo, por ejemplo, de lo que hemos visto antes de await observer. Bueno, de hecho es la que hemos visto hoy. Es control signo de más. Sí. Command. Bueno, que no es que no, el teclado no es el problema, es que no es Mac. Ese es el problema que tengo cada vez que tengo contra esto. Joder, es que así nos podemos tirar la vida. Ponlo en pantalla, si quieres ponlo en pantalla completa. Ahí a lo mejor se ve un poquito. No, bueno. ¿Este? Sí. Verás para salir de aquí. Bueno, espero que sea de Escape solamente, pero bueno. Esto es una manera de... esto básicamente lo adapté de otro que lo tenía por ahí en un proyecto, pero esta es la forma. Aquí estoy definiendo los... Estos son los eventos de JavaScript, los eventos del DOM, pues la típica función add event listener y remove event listener. Esto lo estoy convirtiendo a la interfaz que a mí me interesa, que es la interfaz que normalmente se utiliza observable, que se utiliza para manejar colecciones de eventos, ¿no? Que los eventos en programación reactiva funcional pues se utilizan como si fueran colecciones, en este caso implementando la interfaz observable. Y luego esto, lo que voy a hacer aquí es pues esta función que se llama bueno, no, aquí estoy utilizando el observer, pero quizás es un poco complicado, pero bueno, básicamente estoy metiendo unas cosas dentro de las otras y perdón, es que no está muy claro porque aquí utilicé un truco para optimizar esto y está un poquito menos evidente. Aquí, por ejemplo, quizás esto sea más claro, que es para como hacer una llamada a un servicio REST, por ejemplo. Utilizamos la función from continuation, que es hacer una función async y le estamos pasando los casos, los tres casos posibles, que son los tres casos que es si hay si ha sido exitoso esa operación, si ha habido un error, o este caso que aquí no lo estoy tratando, es si la operación es cancelada, ¿vale? Entonces, al final estos es simplemente, yo le estoy creando esta función, es un callback, ¿vale? Que se lo voy a pasar a la función que me está enviando el request. Esto luego se traduce en JavaScript como el XML HTTP request, ¿no? Se traduce así. Pero luego el compilador aquí lo que me va a hacer ahora es lo que decías, que no podíamos salir. No, sí. Esto es lo que hemos dicho, que para el compilador todo esto que hay abajo en realidad es una función que es lo que le va a pasar, lo que va a identificar luego con el callback. Y esto es como si en JavaScript estuviéramos esperando a un evento y todo lo que está aquí abajo es el callback que pasamos cuando registramos el evento. Pero nos sirve a nosotros para pensar todo secuencialmente. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que... Bueno, otra función de esto es que cada vez que ocurre el evento se remueve, se elimina el evento, se elimina el listener, ¿no? No necesito preocuparme de eso. Entonces, cuando yo paso este evento, ya no necesito gestionar el evento most done más, ¿no? Yo estoy aquí, entonces aquí solo voy a esperar. Aquí tengo un overload con dos argumentos, en realidad una tupla con dos valores, pero bueno. Entonces aquí solo me interesan los eventos cuando levanto el botón del ratón
o cuando estoy moviendo el ratón, que es, aquí sería este caso, estoy moviendo la forma, el rectángulo, ¿no? Pues mouse move, actualizo la posición, o mouse up, salgo de este evento y vuelvo al otro. Tampoco quiero meterme mucho aquí, pero bueno, solo para que veáis que es una forma de simular state machines, ¿no? Es una forma de razonar tu código. Aquí vemos cómo podemos definir un workflow nosotros fácilmente. Esto, por ejemplo, sería la monada maybe, que es, creo que en Haskell ya está por defecto, pero en F# no está, pero la podemos definir nosotros muy fácil. Simplemente tenemos una operación, imaginemos una operación arriesgada que nos puede devolver algo, el tipo opción, ¿no? Nos puede devolver algo o nada. Si yo tengo que llamar a esa operación arriesgada muchas veces, pues es un rollo, porque cada vez que la llamo tengo que comprobar si me está dando un resultado o no. Entonces esto sería lo que tendría que hacer si no estuviera utilizando la monada, ¿no? Yo llamo a la operación y digo, ¿ha tenido éxito? No ha tenido éxito, vale, pues todo esto me devuelve no. ¿Ha tenido éxito? Vale, pues voy a hacerlo con otra vez la operación. ¿Tiene éxito? Pues voy encadenando, ¿no? Pero con las mónadas lo que estoy haciendo aquí simplemente es el bind, ¿no? Y luego lo que me devuelve la mónada, no quiero extenderme mucho porque es un poco complicado, pero de hecho yo tampoco controlo las mónadas, yo simplemente las voy utilizando y me parecen muy útiles, pero toda la teoría que hay detrás de las mónadas yo tampoco la pillo mucho. Pero bueno, luego lo que me devuelve me está devolviendo ese tipo envuelto, protegido, ¿no? Entonces, aquí yo no me tengo que preocupar todo el rato. Si una de estas operaciones falla, va a volver automáticamente, pero yo no me tengo que estar preocupando de eso. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Has dicho que sí. había un return ahí? Sí, es que este return es especial de las mónadas, porque este return significa que estoy devolviendo el tipo envuelto, ¿vale? Si yo, ahora no lo podemos pasar, pero vamos, si yo pasara el ratón por aquí, esto me diría que es un tipo, bueno, esto depende de lo que devuelva Risky Operation, pero vamos, básicamente serían enteros, me diría que es un entero, pero realmente lo que me va a devolver esto no es un entero, es una opción de un entero. Entonces es una forma de envolver eso para poder sacarlo de la mónada, ¿vale? Que es lo que hace esto de aquí, ¿vale? Simplemente me está envolviendo ese valor. Si utiliza el return bang, a lo mejor me interesa, no me interesa devolver ese valor envuelto, pues podría utilizar, pero bueno, eso es un poco más complicado. ¿Sí? Es que entenderlo es complicado, pero cuando empiezas a usarlo de repente dices, hostia, qué bien, ¿no? Porque simplemente, claro, es como todo, ¿no? Los que diseñan los lenguajes de programación son las mentes brillantes y luego estamos nosotros que simplemente lo utilizamos y estamos muy contentos de que ellos, las mentes brillantes, estén haciéndonos la vida más fácil. Pero hay que entenderlo más o menos. Un poco es el await de sysap. Al principio también me costaba mucho, pero como que el compilador se va, pero no se queda ahí, está esperando a que termine esto. No entendía muy bien, pero bueno, al final simplemente son callbacks y tal, y el compilador está haciendo todo ese trabajo por ti, de ordenar el código, y te ayuda a que tú programes secuencialmente, que al final es lo que son los lenguajes de programación, es hacernos la vida más fácil, ¿no? Que no tengamos que programar en ensamblador, ¿no? Todavía, pues cada vez tenemos cosas más poderosas para razonar más cercano a lo alto nivel. Perdona, nada. Y luego también una forma, el paralelismo, también con las mónadas se puede hacer, sobre todo con async, se hace muy fácil. Aquí tenemos ejemplos rápidos para operaciones de input-output, por ejemplo, para llamar a una web, tendríamos una mónada. Esto aquí, el único caso sería useResponse, que es simplemente una operación asíncrona, es decir, yo no sé cuándo me va a llegar esos datos, pero aquí lo puedo poner como si fuera una operación secuencial, no me preocupa.
y luego lo único que tengo que hacer para que esto sea una operación paralela es usar esto, ¿vale? Esto me está cogiendo un array, ¿vale? Me devuelve un array, porque esto es un array de asíncronos, el dato envuelto, lo usa paralelo y simplemente usa esto y ya estoy utilizando en paralelo. Luego, tampoco me voy a entrar en esto, pero también tenemos agentes como Erlang, es decir que se pasan mensajes para no tener... Eso lo vimos un poco en la charla de transducers, que por lo de volátil y los valores atómicos, en lugar de usar valores atómicos que tienen un penalty en la optimización, porque en realidad el thread se tiene que parar para hacer ese valor, pues utilizamos mensajes, ¿no?, entre procesos. Y esto es más o menos lo mismo, pero bueno, son dos ejemplos. Usar paralelismo para input-output o usar paralelismo para operaciones de CPU, el típico ejemplo de la Fibonacci, ¿no? Pues igual, hacemos varios Fibonaccis en paralelo. Luego, esto en realidad enlaza más un poco con los tipos que habíamos visto antes, que es FSAR también está pensado para hacer lo que llaman el Domain Driven Design, ¿no?, que es diseñar pensando en el dominio. Y es decir, que los programadores y los no programadores pueden hablar el mismo lenguaje, ¿no? Esto es un ejemplo que viene también de Scott, que en teoría esto lo puede un programa... mira, aquí están estos son los tipos de funciones, ¿vale? Esto es una función. Acepta una baraja y devuelva, bueno, barajas, el deck, y devuelve una tupla. Entonces, aquí esto es un ejemplo de que los tipos, como es muy fácil diseñarlos, pues es una forma de que el diseño, lo que dice él, el diseño es el código y el código es el diseño, ¿no? Pues esta página parece como si fuera pseudocode, pero esto es un código que puedes compilar en FSAR. Luego FSAR también es un lenguaje que se puede utilizar para scripts. Cuando yo usaba C#, pues me fastidiaba mucho que para hacer cosas muy sencillitas tuviera que crear un proyecto. Pues ahora hay herramientas para usar scripts de C#, pero con FSAR tenemos scripts y tenemos un RPL para hacer cosas on the fly, ¿no? Que no necesitamos estar creando proyectos para cosas pequeñas. Pero bueno, a lo mejor todo esto pensáis que bueno, esto ya lo sabíais, o más o menos un poco de manera diferente ya lo estáis utilizando, ¿no? Que no es nada nuevo. Pues vamos a ver con algunas, solo dos, muy rápido, killer features, ¿no? Esto viene también de una presentación de Rachel Reese, que decía que eran sus dos características, sus dos cualidades, las features que más le gustaba de FSAR, que era las unidades de medida y los proveedores de tipos. Entonces, las unidades de medida es una forma de proteger los valores numéricos, pero no tienen ningún penalty en la optimización, porque todas estas anotaciones que vamos a utilizar desaparecen a la hora de compilar. Entonces, bueno, el inconveniente es que no podemos utilizar reflection con ellas, pero es una forma de, cuando queremos utilizar números y queremos protegerlos y queremos utilizar kilómetros y millas y horas, pero no queremos utilizar objetos complicados o pasarlos por referencia o cosas así que nos pueden hacer un penalty en la optimización de nuestro programa, pues podemos utilizar las unidades de medida. Simplemente lo veis aquí, nosotros lo definimos aquí muy sencillito y lo pondríamos kilómetro. Simplemente hemos definido el kilómetro y la hora, y luego podemos dividirlo, ¿no? Kilómetros hora y millas por hora. Y luego, si intentamos sumar esto y esto, el compilador nos va a dar un error, porque esto es un error en tiempo de compilación. Esto no sería un error en runtime, porque esto desaparece, pero el compilador sí nos advierte de que estamos ahí haciendo algo mal. Y bueno, no está mucho ejemplo, pero si utilizamos cosas de física, pues esto, los Newton, cosas así, se puede hacer muy complicado. Y vamos a ver la joya de la corona, ¿no?, de FSAR, que es los proveedores de tipos, que son tipos estáticos, pero on demand, ¿no? Es decir,
que se van creando a medida que nosotros los vamos necesitando, no tenemos que definirlos por nuestra cuenta. Aquí este ejemplo viene de FSAP Data, que no es una función, no es una librería core, pero está muy extendida. Y, por ejemplo, una JSON, ¿vale? Nosotros simplemente pasándole un ejemplo, y no tenemos que pasarle ni siquiera un ejemplo local, puede ser un ejemplo que esté en internet, ¿vale? Creamos el tipo weather y luego con el tipo weather nosotros hacemos una llamada a otra cosa y automáticamente nos va a crear los tipos. Esto no es un proyecto, esto es un script, ¿vale? Este es todo el código que contiene el script. Simplemente hacemos una referencia a la librería, abrimos el namespace y ya con eso ya me está creando todos los tipos. Me ha convertido el JSON, son datos estructurados, pero nuevamente tenemos que utilizar un lenguaje dinámico para acceder a ellos o definir nosotros el tipo por nuestra propia cuenta. Pues todo esto nos lo está haciendo todo el trabajo por nosotros. ¿Está paseando JSON a los tipos? Sí. Primero nosotros le pasamos el ejemplo que queremos usar y luego le pasamos el que queremos. Esto es estático, ¿vale? Esto lo tenemos que pasar de forma estática, pero luego esto es dinámico, ¿no? Esto es una variable y podemos. Entonces al mismo tiempo me está paseando el JSON, pero me está definiendo los tipos. Entonces no necesito. En CSAR, por ejemplo, tenemos una que también es muy útil, pero bueno, tiene una función ahora en Visual Studio que copias un JSON y lo pegas y te crea la clase automáticamente. Pero esto ni siquiera tenemos. Es como que han parcheado el JSON y se ha generado la clase. Bueno, pero te ahorra trabajo, pero esto directamente ni siquiera tenemos que hacer eso, te hace todo el trabajo él mismo. Lo malo es tenerlo que hacer que sea estático, o sea, el JSON, bueno, claro, porque es un tipo estático. Claro, tienes que darle un modelo con el que sobre el que claro, su tipo estático, claro. ¿no? Sí, es verdad que eso es un problema, no quería contarlo porque para no deshacer la magia, pero luego es un problema si lo que quieres hacer tú quieres hacer una librería para hacer otras cosas, porque ¿dónde metes el? No, tuve un problema yo hace poco con eso. Pero bueno, sí. Esto es la librería FSAP Data y luego Sergey Tion, que es uno de los mayores exponentes de la comunidad de FSAP, que tiene un blog que va dando noticias de FSAP y también tiene, bueno, esto luego lo pondré, es un link para un post donde enumera los proveedores de tipos más importantes. Hay proveedores de tipos para SQL, para R, para MATLAB, para interactuar con otros lenguajes, es muy útil. De hecho, por ejemplo, para hacer, tampoco lo he hecho, pero puedes hacer scripts de SQL que el compilador esté comprobando que están bien cada momento. Si el SQL cambia, el compilador va a fallar. Vamos a ver un ejemplo parecido, no sé, bueno, es un poco tarde ya, pero lo último que quería deciros es más o menos lo que hemos dicho antes, que el FSAP es multiplataforma, es .NET, pero se puede, gracias a Mono, se puede ejecutar en muchas plataformas, ¿no? .NET básicamente es Windows Desktop, Store, Windows Phone, pero gracias a Mono también en Mac, en Linux, gracias a Xamarin también en Android y iOS, y en el servidor podemos utilizar SPNet o, bueno, hay varios, no los he puesto aquí, pero en FSAP.org podemos ver también varios implementaciones directamente en FSAP, ¿no? Para hacer servidores. Y luego, en el código browser, básicamente compilarlo a JavaScript con FunScript o WebSharper, hay dos opciones, y luego también hay otras opciones que yo no las he explorado, pero, por ejemplo, para compilarlo a código GPU, ¿no? Para ejecutarlo directamente en la